Viva Leliana acude hoy a la Plaza de Manises en Diputación de Valencia, donde se ha convocado un acto en contra de la violencia de género al que han sido invitadas todas las fallas de Valencia, entre ellas las fallas de Leliana. Más de 800 comisiones falleras acudieron a la campaña de sensibilización de la Diputación de Valencia para recibir un estandarte con el lema "No a la violencia de género", en un acto multitudinario y abierto en la Plaza de Manises. Una jornada a la que acudieron también las falleras mayores y presidentes de las fallas de Leliana. No puedo estar sin ti. María, ¿a ti qué te parece este tipo de actos contra la violencia de género? Pues me parece muy bien porque es una temática que hay que potenciar mucho y bueno, en Leliana siempre estamos apoyando. Es muy chulo, a ver si ya entramos y a ver cómo es, porque tiene que ser muy bonito. Recoger además el estandarte para lo de la violencia de género y llevarlo a mi falla, a mi comisión. Me parece un evento súper bonito porque estamos todas las fallas de todos los pueblos y para ver el ambiente que estoy ahora mismo, que madre mía, hay mucha gente. Los y las representantes de Leliana pasaron una mañana amenizada por la música de las jóvenes bandas valencianas, con el lelianero Jorge Ramos en una de ellas, a la guitarra y a la voz. Junto a los falleros y falleras estuvieron el concejal de fiestas, Quique Martínez Escribá, la concejala de servicios, Marta Andrés, y la concejala y vicepresidenta de la Diputación, Mercedes Berenguer. Bueno, Quique, a punto de empezar ya oficialmente las fallas 2016 y han venido aquí las falleras mayores de Leliana en un acto como este. El estándar en contra de la violencia de género pues es el pilar de enguany y la verdad que pues, es un tema a reivindicar el dia d'avui, és una lacra social y el món de les falles pues, que estiguen en conjunt para lluitar contra això pues, està molt bé, la veritat. Estamos cerca de las fallas, hemos empezado ya, hoy ya es proclamado Día Oficial Fallero, están aquí más de 800 comisiones y realmente que puedan recoger el estandarte por el tema de en contra de la violencia de género han sido al final, son las emisoras y las embajadoras las fallas y eso yo creo que es un punto importantísimo para concienciarnos a todos. Y se ha querido hacer aquí para que sea un acto totalmente abierto a las fallas, aparte de un día festivo, lúdico y de felicidad, que falta nos hace también este tiempo. Piensa en aquella tarde cuando